sábado por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, tuvimos un desencuentro con mi hija con el tema de los horarios y como estaba a 3 cuadras de mi casa, yo le dije que se acercara donde yo estaba. Uh-huh. En el transcurso de 3 cuadras, faltaba 1 cuadra para llegar a donde yo estaba. Mi hija tiene 15 años. Se le acerca un hombre, se lo cruza frente a frente porque iba en dirección contraria hacia ella. Se lo cruza, un hombre de alrededor de 48 años, calculo yo, un hombre grande. Uh-huh. Y le empieza a decir cosas. ¿Viste? Como, indecentes. qué bonita que sos, ¿por qué tan sola? Sí, y otras cosas, ¿viste? Uh-huh. Y ella no, agachó la cabeza, no le dijo nada, siguió caminando y la agarró del brazo. Cuando la agarró del hombro, primero la agarró del hombro, cuando la agarró del hombro, entonces ella le dijo, ¿qué hace? Le sacó la mano del hombro de ella. Uh-huh. Y él le empezó a decir, vamos. Le decía, vamos. Y dice, no, y le empezó a decir ella y le volvió a agarrar el brazo, pero ya apretándoselo como para llevarla. Qué terrible. Entonces, cuando ella quiere sacarle la mano, se da cuenta que viene una moto. Él se da cuenta que viene una moto en una chica. Uh-huh. Entonces ahí se la soltó y empezó a caminar rápido, como para el sentido contrario donde iba ella, y ahí ella empezó a correr. Claro. Así que llegó a mi casa, a mi casa no, donde yo estaba, llegó, me contó lo sucedido y yo salí con la moto desesperada a buscarlo, a ver quién era, a ver si andaba en la zona. Uh-huh. No lo encontramos, vuelvo al lugar donde estaba y ella sale a hablar por teléfono con el papá a la entrada de la casa y lo ve cruzar por la vereda de enfrente. Cuando lo ve cruzar me viene a avisar rápidamente a mí, él se dio cuenta que ella lo reconoció y empezó a correr. Cuando yo salgo de vuelta, yo salí a perseguirlo con la moto. Uh-huh. Empezó a correr hacia el barrio Iguazú, esto pasó en Barrio Talleres. Uh-huh. Empezó a correr hacia el barrio Iguazú y primero pasó por San Miguel, después por el barrio Iguazú, yo lo empecé a seguir. Primero lo enfrenté, le crucé la moto y lo enfrenté y le dije que por qué había querido agarrar a mi hija, que se metiera conmigo y no con ella, que era una menor, cómo iba a hacer una cosa así, y muchas cosas más le dije, obvio. En el momento del enojo, viste, muchísimas cosas. ¿Él qué decía todo esto, Wanda? Él lo único que me decía, ella me saludó. Uh-huh. Él lo único que me dijo, ella me saludó. Nada que ver, ella me saludó, me dijo. Qué locura. Y digo, ¿y por qué si ella te saludó, vos por qué tenés derecho a llevártela? ¿Por qué vos te la vas a querer llevar? ¿Y llegó la policía? Bueno, y yo a todo eso empecé a llamar a la policía y él empezó a correr. Cuando yo le dije que, cuando yo quise bajarme de la moto para enfrentarlo, empezó a correr, me subí de vuelta a la moto y mientras tanto llamaba a la policía. La policía llegó rapidísimo, porque no pasaron ni 5 minutos que yo lo fui a seguir por Barrio Iguazú, se metió por todos lados de Barrio Iguazú, que hay como tipos laberinto, se escondía, empezó a correr, o sea, es como yo le digo a la policía, si él no hubiese hecho nada, ¿por qué corrió? Sin duda. ¿Por qué se escondía? Sin duda, ¿entendés? sin duda. Y bueno, hasta que llegó la policía y lo agarraron. Cuando ya lo agarró, yo me bajé de la moto y empecé a comentarle a la policía lo que había hecho, lo que había querido hacer con mi hija. A todo eso yo estaba con mi hija, porque mi hija fue el que lo reconoció, y tal cual como me lo describió mi hija, cuando se lo cruzó, tal cual fue cuando lo encontramos. Fue la misma persona y la misma persona que encontró la policía cuando yo se lo describí como era. Claro, y esto de darse a la fuga claramente es como una autoincriminación, ¿no? Claro, eso es lo que yo le decía a la policía. ¿Por qué él huyó así, de esa manera? Y se escondía. Y yo, para alertar a la policía de donde estaba escondido él, empecé a tocar bocina porque no lo veían. Porque al verle a la policía, empezó a esconderse en los pasillos. Y, viste, le digo yo, si él no hubiese
Si él no hubiese hecho nada, si hubiese quedado a hablar conmigo, a decir, no, mirá, me parece que te estás confundiendo, no. Él lo único que me dijo, no, si tu hija me saludó. Wanda, ¿cómo está tu hija ahora? Y ella está asustada. Ella está asustada. Ese día pasamos un mal día. Estuvimos casi hasta las 9 de la noche en la comisaría para poder hacer la denuncia, porque de todas formas fue algo en vano. Lo único que pudimos hacer es una prohibición de acercamiento, que le digo yo, estoy haciendo una prohibición de acercamiento a una persona que yo no conozco, claro, que fue la primera vez en mi vida que lo vi. ¿Qué opinan ustedes de que ahora esté en libertad? No, la verdad que no, o sea, no me sorprende, porque nosotros pasamos por muchas cosas con la justicia y nunca la justicia hizo algo a favor de nosotros, digamos. No me sorprende. Recordemos cuándo sucedió lo que esto. Sí, fue lo rapidísimo que lo soltaron, porque ni bien me terminaron de tomar la denuncia a mí, yo le pregunté cómo sigue el caso ahora, me dijo, se le va a abrir una causa, se le notificará, se le tomará la declaración y calculo que en 1 o 2 horas se le dará la libertad, dice, porque se le acusa solamente como acoso en la vía pública. Claro. O sea, no se puede hacer nada. Recordemos cuándo sucedió, Wanda. El sábado por la tarde. A plena luz del día. 5 de la tarde. Y plena luz del día. Luz del día, y aparte, cuando ella pasó por ahí, por esa zona, porque fue por calle Avellaneda, no había nadie, porque si por lo menos decía hay gente, y pues es una zona transitada,